En el mundo del fútbol, un club se puede ir al descenso para luego ascender y ser campeón. Un club puede hundirse económicamente para luego resurgir y volver a competir. Un club puede ser por un tiempo el mejor del mundo para luego vivir dando pena. Pero hay un club que pasó por todo eso y nunca aprendió de sus errores. Se condenó a sí mismo a repetir su sufrimiento por tropezar con la misma piedra una y otra vez. En este episodio vamos a hablar del curioso caso del Club Atlético Independiente y cómo un club modelo y respetado mundialmente pasó a ser un mendigo del fútbol. El Club Atlético Independiente es uno de los grandes del fútbol argentino y se ganó ese lugar a fuerza de títulos. En los años 60, con la creación de la Copa Libertadores, el rojo se convirtió en el más grande del continente. Vivió su época dorada en las décadas del 60 y 70, donde se cansó de levantar copas. De cada una de sus Copas Libertadores ya hablé en este otro video por si alguien quiere más detalles. El rojo siempre proveía de jugadores a la selección nacional y sus inferiores eran una máquina de fabricar talentos. Era un club ordenado y respetado en el mundo. Vestir la camiseta del rojo era un orgullo y a la vez una gran responsabilidad. En los 80 levantó el pie del acelerador aunque seguía ganando títulos, pero es en los años 90 cuando empieza el declive. Yo creo que su caída se debe a una suma de factores. Por un lado, el retiro de sus grandes jugadores que nunca pudo reemplazar. Además, la ley Bosman cambió el orden del fútbol mundial y ahora emigrar a Europa era una chance real para casi cualquier jugador. Asimismo, otros clubes lograban levantar títulos y le fueron quitando protagonismo. Si bien el rojo aún ganaba algunas competencias, ya estaba fuera de las grandes luces. Perdió mucho terreno principalmente a manos de Boca, que se convertía en el nuevo rey local e internacional. Igual hasta acá parecía un bajón reversible, porque aún tenía buenos jugadores y era competitivo, pero la llegada del nuevo milenio terminó por hundirlo. En el siglo XXI, Independiente arrancó con lo que yo denomino proceso de autodestrucción cíclica. Por ejemplo, el rojo venía haciendo malas campañas, así que en 2002 contrataron al Tolo Gallego para hacerse cargo y formaron un equipazo. Dentro del campo el equipo volaba y tenía grandes figuras. Llegando al final del torneo, Boca le podía sacar el primer puesto, pero llegó el recordado gol de Lucas Pusineri y a la fecha siguiente, con el triunfo ante San Lorenzo, finalmente se coronó campeón del torneo local. Así que dijimos que primero anduvo mal, luego enderezó el barco y salió campeón. Así que el siguiente paso era tirar todo a la basura. El equipo se desarmó, el entrenador se fue, en las competiciones internacionales el rojo dio pena y en el ámbito local fue un fantasma. Y así, en un abrir y cerrar de ojos, ya no quedaba nada del equipo campeón del año pasado. Además, surgieron muchas dudas respecto a cómo se consiguió el campeonato. El ahora youtuber Andrés Ducatenseiler era presidente del rojo y dirigía el club a su manera, como todo político argentino. Y luego llegó otro personaje que sería clave para caer en decadencia: Julio Comparada. Mientras tanto, los barras iban ganando más poder y se enquistaron de una forma bien fuerte en el club. El resto de la década del 2000 transcurrió con un Independiente dando pena. Ya casi no clasificaba a las copas internacionales ni tampoco peleaba el torneo local. Hacía incorporaciones de dudosa jerarquía y contrataba entrenadores que no seguían una línea, sino que eran los que estaban disponibles y a los cuales se les podía pagar. Las inferiores tenían cada vez más dificultades para formar jugadores que lleguen y se mantengan en primera, más allá de algunos casos puntuales. Va buena manga contra Kroos, va por afuera, Calito, engancha, Calito, al piso, Calito. Con los barras con cada vez más poder, sin rumbo futbolístico y una dirigencia acusada de corrupta, vendría la cuestionable decisión de demoler el estadio para en su lugar construir uno de dudosa calidad que estuvo sin terminarse varios años, y fue la excusa para justificar donde, supuestamente, se estaba usando la plata de la millonaria venta del Kun Agüero. Las glorias del club daban una mano, pero no era suficiente para torcer el rumbo, así que en el año 2009 llegó otra vez el Tolo Gallego. Independiente con el Tolo armó un equipo competitivo y peleó el campeonato, aunque no llegó al final con chances de ser campeón. Igualmente parecía haber futuro y el rojo hizo dos buenas campañas que lo clasificaron a copas internacionales. Al Tolo no le renovaron el contrato por Bocón, y luego de un breve paso de Daniel Garnero, quien llegó fue Antonio Mohamed. El turco tomó la base existente y con un par de modificaciones le dio forma a un equipo que luego de mucho tiempo fue competitivo internacionalmente. En la Copa Sudamericana el equipo tuvo partidos donde jugó muy bien y llegó a la final contra un equipo brasilero casi desconocido.
el Goiás, y con ayuda del arquero rival Gordito logró forzar los penales para que Eduardo Tucio convierta el decisivo y así levantar una nueva Copa Internacional. Así que dijimos que el club estuvo muchos años a la deriva, luego enderezó el barco y salió campeón, así que el próximo paso era arruinarlo todo. Viajó a Japón para jugar la Zoronga y perdió, pero mientras se enfocó en la Sudamericana terminó último en el torneo local. Si bien gracias a los promedios no descendió, ese último puesto sería el primer clavo en el ataúd. Esto está ocurriendo con las trompetas que suenan. Allá los jugadores, a ver, Agustín. A fines de 2011 se dio la salida del turco y llegó Ramón Díaz, pero lo más importante en ese año eran las elecciones presidenciales. Javier Cantero era un hombre decente, un poco inepto y no preparado para el ambiente sucio del fútbol, pero decente en fin. Llegó con el cartel del hombre común que venía a meterse al barro y usando la honestidad como espada se iba a encargar de luchar contra las fuerzas del mal para dar orden y llevar al club de regreso a su época dorada. Su promesa de una cruzada épica contra los barras fue lo que le hizo ganar las elecciones. Pero ni bien se sentó en el sillón presidencial se dio cuenta de lo realmente solo que estaba y lo podrido de todo lo que rodea al mundo del fútbol. A mí me pidieron que le ponga cocaína a Bebote. Sé lo que es eso. ¿Y quiere que le diga una cosa? ¿Quién se lo pidió eso? Un comisario general. Ahora, ¿quiere que le diga una cosa? Y que le pone la cocaína y después cuando entra a Avellaneda lo paro y le saco. Bueno. Mientras tanto, en lo deportivo el equipo no encontraba el rumbo. Y con la salida de Ramón vino el primer error deportivo de la gestión Cantero y fue mantener a Cristian Díaz como DT. ¿Ellos también lo entienden, Cristian? Digo, los jugadores tanto como vos. Bueno. Hay dos perros peleándose. Independiente era un barril de pólvora y nadie quería venir ni como DT ni como jugador. Luego de malos resultados, Cantero lo echó a Cristian Díaz y fue por la heroica al traer otra vez al Tolo Gallego. Ya era agosto de 2012 y el rojo tenía la soga bastante ajustada al cuello por los promedios para descender, pero aún tenía tiempo y muchas chances para salvarse. Otro error de Cantero fue los jugadores que llegaron al club. River se había ido a la B el año pasado con muchos chicos poniendo la cara y Cantero quería evitar eso, pero le salió el tiro por la culata. Jugadores con experiencia vinieron a ponerle el pecho, pero su rendimiento ya no era el de antes. Y de otros jugadores mejor directamente ni hablar. Cuando empezaba a mirar cosas, viste, preparando la nota y qué sé yo, hay una frase tuya que es de la época en la que Independiente descendió, que había jugadores que se hacían los lesionados para no jugar. Sí. ¿Es así? ¿Es completamente cierto eso? Sí, o sea, yo presencié una situación que fue así. Su refuerzo estrella fue Bala de Plata Caicedo, un desconocido que tenía como apodo Zorongo. No sé qué más decir. Dentro del campo, Independiente fecha tras fecha echaba a perder sus oportunidades de salvarse. El aura de Cantero con los hinchas ya no existía y además la guerra contra los barras la estaba perdiendo por goleada. En abril de 2013 se fue el Tolo y llegó Brindisi, pero nada cambió. Independiente terminó yéndose al descenso por primera vez en su historia con los chicos poniendo la cara en un clima pesadísimo. A solo 2 años y medio de haber alcanzado la gloria, el club tocaba a fondo, pero se podía caer aún más bajo. Ya estando en la B, Javier Cantero tuvo más errores en su gestión deportiva. Primero trajo algunos refuerzos inentendibles y mantuvo a Brindisi como DT, pero como no ganó en los primeros 4 partidos lo tuvo que echar y ahí vino un acierto al contratar a Omar De Felipe. Sobre De Felipe dirigiendo Independiente en la B ya lo cubrí en mi video de la silla eléctrica por si alguien quiere más detalles. Omar conocía la categoría y consiguió resultados que calmaron un poco las aguas. Siempre pidió mantener los pies sobre la tierra, pero los problemas no estaban solo en la cancha. Renunció Javier Cantero como presidente de Independiente, acorralado por la crisis que atraviesa el club sin respaldo y cuestionado desde varios sectores. Javier Cantero finalmente presentó hoy la renuncia. Los barras celebraron el triunfo ante un Javier Cantero muy debilitado que renunció supuestamente porque era lo mejor para el club, ya que decían que si no renunciaba el equipo no iba a ascender. Además, con un andar irregular en lo futbolístico no parecía haber luz al final del túnel. Cantero terminó en el fondo de un pozo del cual pocos lo quisieron ayudar a salir, pero que también él mismo se fue echando tierra encima con sus decisiones. Volviendo a lo futbolístico,
Al rojo apenas le daba para intentar alcanzar con suerte el último cupo de ascenso. Todo era confusión y Omar lo dejaba en claro. Y acá se da un nuevo quiebre cuando llega al poder alguien que hace rato venía merodeando como un buitre esperando a que su presa se caiga. Hugo Moyano. Para quienes no son argentinos, Moyano es el líder del sindicato de camioneros. Ganó muchísimo poder durante los últimos 20 años tomando el control de casi cualquier cosa que incluya conducir, desde transporte de alimentos hasta distribución de combustible, y se expandió a sanatorios médicos, empresas constructoras, vigilancia, seguros, industria textil e incluso su propio club de fútbol. Se convirtió en el dueño de las calles, siempre usando la extorsión y la fuerza de los muchachos como forma de negociar y así aumentar su poder y seguir sumando afiliados a su gremio. Huguito asumió la presidencia del club y lo dirigió de la misma forma en que dirigía sus otros asuntos. Volviendo a lo deportivo, el rojo con mucho sufrimiento en junio de 2014 logró volver a primera. Conseguido el ascenso, Omar dio un paso al costado y quien llegó fue alguien a quien le dediqué un video entero, Jorge Almirón, quien por supuesto llegó acompañado por Bragarnik y sus representados. Luego de Almirón pasaron Pellegrino y Milito. En esos años Independiente no ganó nada, pero tampoco sufrió, y a fines de 2016, en una apuesta que nadie creía, Ariel Holland asumía como DT. Holland borró a un par de jugadores y trajo unos refuerzos que parecían muy cuestionables, pero que serían fundamentales y a su vez mantuvo buenos jugadores del ciclo anterior. El equipo jugaba muy bien, llegó a la final de la Sudamericana contra el Flamengo. Luego del 2-1 en la ida todo se decidió en el Maracaná. Y así fue como un club que hace poco tocaba a fondo, en diciembre de 2017 alcanzaba el cielo con las manos y levantaba un nuevo título internacional. Una vez más el rey de copa se coronaba campeón, así que era momento de arruinarlo todo. Si bien esta vez sí ganó la Zoronga en Japón, en la Libertadores del 2018 quedó afuera en cuartos contra River el día del arbitraje del brasilero Daronco. ¡Cala a boca! ¡Porra, caralho! Holland pasó de ser Napoleón al del History Channel y veía conspiraciones por todos lados, así que se encargó de desarmar el equipo campeón que él mismo había formado. Viciado por los triunfos, solicitó las incorporaciones más caras de la historia del club que jamás rindieron. Nadie sabe qué pasó con la plata de las ventas y hubo maniobras muy raras con las contrataciones. Y así es como solo un año después de la gloria ya nada quedaba en pie, pero lo peor estaba por venir. Los refuerzos millonarios fueron un fiasco y el club apenas pudo recuperar una parte de lo invertido. Varios de los jugadores se fueron en conflicto que terminaron en juicios donde el club perdió en todos los casos. Además, en la transferencia más insólita y turbia de la historia, Gonzalo Verón le terminó haciendo juicio al club reclamando una suma millonaria y aún no se ha resuelto. Con la salida de Holland el club trajo al técnico de moda en ese momento, Sebastián Becasese. Becasese es un técnico con una idea de juego clara, pero que heredó de su mentor su parte conflictiva. Como Independiente no aprende de sus errores, al mercado de pases siguiente se gastó 15 millones de dólares en jugadores de muy dudosa procedencia y por sumas totalmente insólitas. Esto fue lo que terminó por hundir al club en la miseria porque ninguno rindió y por ninguno se pudo recuperar prácticamente nada del dinero. Además Becasese nunca le encontró la vuelta ni le llegó al hincha, así que solo duró 4 meses en el cargo. Mientras tanto salían a la luz cada vez más trapos sucios y reaparecían personajes. Cuando hablabas de Moyano, que maneja el club con el hijo, fue elegido por los socios no una vez, 2 veces, como te eligieron a vos. Hitler también. ¿Cómo? No, bueno. Hitler también. Perdón, A ver, tampoco va a comparar. No, perdón. Usted sabe cuál es mi opinión sobre Moyano, pero no me va a comparar a Moyano con Hitler, porque es una exageración, es un exabrupto importante. En diciembre de 2019, Lucas Pusineri asumía como DT. Hizo lo que pudo con los recursos que tenía y la pandemia por el COVID empeoró la economía del club. Hasta acá ya hablé de jugadores, técnicos, barras y dirigentes. Pero aún no nombré a alguien fundamental en todo esto. El hincha. El hincha genuino, o sea el real, no el otro, es el que acompañó al equipo, celebró sus victorias y lloró en las malas. Pero es partícipe necesario en esta autodestrucción. A ver, es el socio quien vota a un candidato para que sea presidente. Luego las cosas van mal, entonces empiezan los disturbios, los cantos en contra de la dirigencia,
los negociados y en las elecciones vota al otro candidato. Luego las cosas van mal, otra vez insultos, otra vez negociados, otra vez incidentes, otra vez canta que se vayan todos y que llame a elecciones, así que va y vota al otro candidato. Entonces las cosas van mal, otra vez insultos, otra vez negociados, otra vez incidentes y otra vez piden su renuncia y entonces otra vez votan al nuevo candidato y vuelve a repetir el ciclo. En lo que va del siglo XXI, Independiente solo jugó bien 3 veces. El hincha está harto, porque su club ya no es lo que era. A pesar de que ya no hay ni los jugadores ni los entrenadores de antes, igual exige los resultados de antes. Vota dirigentes incompetentes y que ponen al club en segundo lugar porque le dedican más tiempo al gremio o a la política. Así que no hay un líder dedicado 100% al club, por lo que pensar en un proyecto a largo plazo es imposible. El hincha se enoja cuando le venden gato por liebre, pero él fue parte de la mentira. Para mentir se necesitan dos, uno que mienta y otro que crea. El socio paga la cuota mensual porque cree que el club es de los socios, pero al igual que en el gremio o la política, son simplemente un peón en un sistema donde lo único que crece son las billeteras de unos pocos. Volviendo al fútbol, en 2021 asumió Falcioni. Tildado de defensivo y pasivo, yo creo que entendió que con lo que tenía no le daba para competir, así que se esforzó por sacar puntos nomás. Cuando lo echaron vino el técnico sensación de ese momento que era Eduardo Domínguez. Tuvo un andar muy irregular y solo duró 6 meses para que otra vez Falcioni sea el DT, con Pasacalles pidiendo que vaya al frente siendo que Independiente tiene cada vez menos que el torneo anterior. A fines de 2022 hubo elecciones presidenciales y lo que pasó fue un papelón mundial. Un año atrás apareció este personaje, el periodista de espectáculos Fabián Doman, anunciando su candidatura a presidente. Su vice era el intendente de Lanús, Néstor Grindetti. Financiando la campaña de Doman estaba Marcos Galperín, dueño de Mercado Libre y enemigo número 1 de Moyano en lo político, ideológico y comercial. Cristian Ritondo es dirigente de Independiente y también diputado nacional del PRO, mismo partido político del que son Grindetti y Patricia Bullrich, otra enemiga pública de los Moyano. En diciembre de 2021, Huguito impugnó la lista de Doman, así que no hubo elecciones. Varios meses pasaron y esto hizo explotar la situación con los hinchas, hasta que en octubre de 2022 hubo elecciones y Fabián Doman fue elegido como presidente. Por si alguien no entendió, Doman no era ni quiso ser presidente, simplemente estaba alquilando el apellido y unos meses después se fue para que Grindetti tome el control, a tiempo parcial obviamente, ya que también tenía que dirigir la ciudad de Lanús. Algunas garrapatas como Seoane, Montaña y Damiani, que estaban con Moyano, se mantuvieron en la dirigencia actual. Volviendo al fútbol, la dirigencia tomó la arriesgada decisión de correr a Falcioni para contratar a Leandro Stilitano, ex ayudante de Holland pero sin experiencia como DT principal. Está claro que no era el momento para contratarlo y los resultados lo demostraron. Solo duró 8 partidos. Monzón le puso el pecho unas semanas hasta que trajeron a Ricardo Zielinski, un tipo para nada identificado con Independiente pero que tenía experiencia y trayectoria. Tampoco funcionó Zielinski, y mientras iban llegando más deudas y juicios que sumaban más de 20 millones de dólares. Ante la inoperancia dirigencial, fueron los hinchas quienes a través de una colecta organizada por un influencer aportaron plata de su bolsillo para pagar una parte de la deuda más grande, aunque esto no estuvo libre de polémicas. Con la renuncia de Zielinski vino la polémica decisión de contratar como DT a Carlos Tevez, apuntado por ser un ídolo de Boca y su casi nula experiencia como DT, además de ser amigo del PRO y otras acusaciones. Carlitos arrancó su ciclo mirado de reojo por casi todos. Transmitió una nueva energía que se vio en el campo, consiguió resultados y el rojo dejó de preocuparse por el descenso. Levantó a jugadores que eran muy resistidos y los hinchas le agradecieron por hacerse cargo cuando nadie más quiso venir. Al final del torneo se quedó sin nafta y terminó afuera de la fase final, y al torneo siguiente empezaron los problemas. Pidió refuerzos bastante dudosos y ninguno rindió. Tuvo partidos muy malos y dijo públicamente lo que todos sabemos sobre el equipo del Chiqui. Una vez más volvió a quedar afuera, casualmente contra el mismo rival y otra vez en el último partido y con todo a favor. El ambiente ya no era el de antes, la luz de Carlitos se apagó al igual que su equipo, y ni bien inició el siguiente torneo, Tevez dio un paso al costado. A mediados de 2024 el club estaba inhibido y sin técnico.
Hay mal humor en las tribunas y también cantos contra la dirigencia mientras el equipo no clasifica a copas internacionales ni tampoco pelea el torneo local. Grindetti hizo la gran político argentino y contrajo una nueva deuda para pagar la deuda existente, pero al menos con eso levantó las inhibiciones. Una vez más pocos querían venir al rojo y aún estando inhibido se anunció como entrenador a Julio Baccari, ex ayudante de Heinze y ya como DT principal en Defensa y Justicia tuvo campañas regulares. Pidió refuerzos incluso sabiendo que quizás no los podría usar y así fue por unas fechas hasta que finalmente levantaron las inhibiciones. De entrada los nombres no convencían, pero llegaron para ser titulares y se acoplaron bien al equipo. Hoy es 1 de septiembre. Es muy pronto para sacar conclusiones sobre los refuerzos o sobre Baccari, pero lo que sí está claro es que Independiente aún tiene la soga al cuello por los problemas económicos. Además de las deudas existentes, tarde o temprano se sumarán otras como el pase de Marcone que llegó en 2022 y el club todavía no pagó nada, o también las compras fallidas de mercados anteriores. Con una dirigencia politizada, lleno de deudas y con el asunto de las sociedades anónimas dando vueltas, es difícil saber qué pasará con el club, pero lo que es seguro es que sus hinchas estarán ahí, acompañando y defendiendo al escudo mientras sus dirigentes están en otra. Lo voy a seguir diciendo, sos un hijo de p***, andate porque no tenés huevos para ir a la AFA y pagar un grito porque se están comiendo el partido. Vos no servís para ser independiente, sos de la política, hijo de mil p***. Andate con Carrió y con todo eso, hijo de p***. Mi número de socio es 5417. Grindetti, si tenés huevo, vení a buscarme, hijo de mil p***. Hace 60 años que soy socio. La c***, Grindetti.